Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios nos bendiga que a través de su palabra, hermosa alabanza que Dios nos ha permitido entonar, hermanos, cánticos de confianza. Gloria a Dios, Dios tiene el control. ¿Cuántos lo creen? Qué precioso canto, ¿verdad? No nos cansemos nunca, hermanos, de cantarlo, nunca lo olvidemos. Gloria a Dios, que Dios tiene el control de todo. No desesperemos. Gloria a Dios. ¿Hay clases de niños? Amén, con mi hermana Carlita. Gloria a Dios, salgan todos los niños. Bueno, todo un montón de niños, miren. Hay 2 o 3 nada más hoy. Y a ti, hermano, te voy a invitar, por favor, que abras la Biblia, si trajiste tu Biblia, las Sagradas Escrituras, ahí en San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Hola, bendiciones. Mi nombre es Carlos Abdías y somos la Iglesia Cristo Salvador del Mundo. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cristo Salvador del Mundo y en YouTube como Iglesia Cristo Salvador del Mundo para que disfrutes todos nuestros beneficios. Este 2024 te invitamos a buscar a Dios. San Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La familia Cristo Salvador del Mundo te invita a perseverar en Dios este año. Busca a Dios, Cristo viene pronto. Claro que sí, te esperamos en esta tu casa, en calle Arboledas, esquina con avenida Corregidora, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Estamos a un costado del Salón de Fiestas de Cano. Te esperamos, no faltes. También te invitamos a nuestros servicios en vivo, a través de redes sociales también, o aquí presencial, los días miércoles 7 de la noche, viernes 7 de la noche, los días domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, un servicio especial para ti. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. Gloria a Dios. Yo lo leo y te pido me acompañes con la vista. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa,
no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Puedes tomar tu lugar, hermano, ponerte cómodo en esta hora. Gloria a Dios. Mi tema de hoy, hermanos, la voz del miedo. Amén. La voz del miedo. ¿Qué significado, hermanos, tenemos del miedo? ¿Qué es para nosotros el miedo? ¿Cuántos de aquí han probado el miedo? Quizás desde una edad muy temprana. Yo quiero pensar que todos hemos probado el miedo en algún momento. Posiblemente con los años vamos adquiriendo quizás destrezas, maneras de pensar, de tal manera que ese miedo a veces ya ni lo demostramos, ¿verdad? Pero seguimos teniendo miedo. Sigue habiendo miedo. Y tener miedo no es malo, ¿o sí es malo? Es natural, es parte de nuestras emociones. ¿Sí? Algunos han dicho que los hombres no lloran. Y así como ese decir, a veces podemos pensar o hacer creer que el miedo no es para todos. Pero hermanos, es parte de nuestras emociones. Y te voy a dar algunos significados de lo que encontré que es el miedo, ¿verdad? Amén. Es una alarma mental. Fíjate, es parte de nuestras emociones y es una alarma que se enciende, que Dios nos puso. Por eso no es malo. Amén. Es una alarma mental para proteger la integridad. Amén. Es una emoción, aunque desagradable, ¿sí?, que es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro o incluso del pasado. Angustia también es el miedo. Es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Miedo a que suceda lo contrario de lo que esperamos. Significa pavor o pánico, espanto, susto o temor. Emoción, es una emoción que tiende a producir comportamientos de huida o inmovilidad. Mientras algunos por miedo salen corriendo, otros por miedo ya no se pueden ni mover. ¿Cuántos son así? Unos del miedo salen corriendo, hermano. No, hombre, cuando ves ya no están aquí. Y yo soy de las personas, hasta en mis sueños me veo así como que con el miedo me da la que le da al chavo. No sé si algunos vieron ese programa, ¿verdad? Amén. Se me afloja todo el cuerpo y ya no puedo reaccionar, ya no puedo pensar cuando tengo ese miedo, ¿sí? El miedo a morir, el miedo al fracaso. El miedo es una respuesta emocional que se activa ante diversas amenazas y suele estar acompañada de cambios fisiológicos como respiración acelerada, pupilas dilatadas, aumento en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. ¿Cuál de todas te da a ti? Del miedo, ¿verdad? El corazón. Fum, 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 fum. Empieza a haber cambios fisiológicos, ¿verdad?, que preparan a la persona para huir o para luchar, ¿sí? ¿Miedo a qué pudiéramos decir? Si identificamos algunos miedos, ¿sí? ¿Miedo a qué?
Hay mucha gente que tiene miedo y su miedo puede ser, hay dos tipos de miedos, ¿sí? Hay un miedo irracional que no es real, miedo a un fantasma o a lo desconocido, algo que se imaginó posiblemente, ¿sí? Pero tenemos también el miedo, hermanos, ese miedo real, ¿sí? Ese miedo, hermanos, que puede generar daño físico, como miedo a ser secuestrados, miedo a una enfermedad, amén, gloria a Dios, miedo a una pelea, a un robo, ¿sí? Es un miedo real, amén. Hay miedos, hermanos, a ser reprobado. ¿Cuántos un día ustedes tuvieron miedo a ser reprobados en la escuela? Porque mamá nos decía que nada más saca 5 y vas a ver, ¿verdad? Aquellos padres que nos pegaban hasta que se cansaban. ¿Ah? Y era un miedo, hermanos. Era un miedo que de veras que, híjoles, ya no quería uno ni llegar a la casa. Pero más miedo nos daba lo desconocido también. Miedo a que quizás nos corran del trabajo, a perder un ser querido. Nunca nos imaginamos perder un ser querido, tenemos miedo, ni siquiera queremos pensarlo. Tenemos miedo a ir al hospital, a veces ni al doctor queremos ir, no queremos saber del doctor porque no queremos que nos digan que estamos enfermos. No queremos, tenemos miedo. A estar solos, tenemos miedo. A la oscuridad posiblemente, o a la luz posiblemente. Miedo a defraudar a alguien que ha puesto su confianza en nosotros, o miedo a ser defraudados. Miedo a emprender, a empezar un nuevo negocio, a empezar de cero. Miedo a empobrecer, a no tener dinero, a perder la casa, a perder el carro, perder la salud, perder la familia. ¿Cuántos miedos hay en esta vida, hermanos? Algunos tienen miedo a envejecer, ¿sí? Hay gente que ha dicho, es que yo ya no quiero cumplir años, ¿sí? Es que yo ya no quiero crecer, yo ya no quiero cumplir años, yo ya no quiero. Y lo hablan como con un miedo, ¿verdad? Ya no quiero cumplir años. Si yo te preguntara a ti ahorita cuál es tu miedo, ¿qué me dirías? ¿Cuántos miedos hay? Todos hemos tenido miedo. Amén. Porque dijimos, ¿es parte de qué? De nuestras emociones. Es una alarma que Dios puso en nosotros para, hermanos, para también ser prevenidos también. Amén. Para anunciar, como que anuncia el peligro. Es como un foco rojo que anuncia el peligro, ¿verdad? Solo que a veces algo sucede, se vuelve irracional. Algunos han dicho, ¿miedo? ¿Ah? Hay un dicho que dice, del tamaño del cuchillo. ¿Te sabes ese dicho? Del tamaño del cuchillo es el miedo, ¿sí? O sea, entre más grande la pistolota que trae aquel, es de ese tamaño, es su miedo. Aunque diga, yo no tengo miedo, y saca la pistola. ¿Cómo de que no? A ver sin pistola, ¿verdad? Todos tenemos miedo, ¿sí? Y hay otro dicho que dice, ¿quién dijo miedo detrás de un matocho? ¿Cuántos saben ese? ¿Quién dijo miedo detrás de un lugar donde te puedes esconder, detrás de alguien que te puede defender, detrás de algo que puede darte cobertura, protección? ¿Quién dijo miedo ahí? No, pues ahí no. Pero salte tantito y vamos a ver. Todos tenemos miedo. Veamos a través del pasaje bíblico que acabamos de leer, hermanos, ahí en San Lucas capítulo 8, versículo 40, la vida de un hombre llamado Jairo. Amén. La vida de este hombre llamado Jairo y su hija, ¿de cuántos años tenía? 12 años. Era una única hija. Una única hija. ¿Cuáles eran las circunstancias de Jairo?
dice que tenía una necesidad alarmante, una sola hija y grave ¿de qué? Grave de muerte. Era una situación alarmante. Esa era la circunstancia de Jairo. Esa era la circunstancia de Jairo. Jairo no quería pasar por ahí. Jairo no quería pasar por esa necesidad, pero estaba pasando. Y era una realidad, estaba pasando por una necesidad muy grande. Lo único que tenía en la vida estaba por morir. Estaba en peligro de muerte. ¿Y cuáles eran las adversidades que rodeaban, hermanos, esta circunstancia, esta situación que estaba pasando Jairo? Mira, hermano, hay muchas. Te ha pasado. Posiblemente el carro se descompone en una avenida donde no hay nadie que te pueda ayudar. O sea, el carro se descompuso y todavía añádele otro poquito, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas adversidades que rodeaban ante esta situación que Jairo estaba pasando? Se estaba muriendo su hija. Necesitaba llegar a Jesús en medio de ¿qué? De la multitud. Y qué tremendo, hermanos, es ir al hospital, ¿verdad? Cuando tienes un enfermo de gravedad. Hermano, que la vida se tiende en un hilo, ¿verdad? Entre la vida y la muerte. Y todavía añádele el trafical, ¿verdad? Y un accidente, parece que ese día todo se atravesó. Mira, hermano, esa adversidad tan tremenda que tenía la vida de Jairo, dice que la multitud le oprimía a Jairo. Ahí en el versículo 42, en la parte B, la multitud le apretaba. Y yo creo que en ese momento, cuando tienes una necesidad, quisieras que todos te abrieran camino, quisieras que todos te entendieran por lo que estás pasando, quisieras que en ese momento todos, todo el cielo, la tierra, todo se pusiera a tu disposición y abriera el camino. Todo. Pero al contrario, parece ser que todo se cierra, ¿verdad? Pareciera ser que todo se cierra, hermano, cuando tenemos circunstancias difíciles. Dice que la multitud le oprimía. Y luego, por si fuera poco, hermanos, ya cuando ve a Jesús, ¿sí? Ya cuando está con Jesús, hermanos, dice la palabra de Dios que una mujer aparece también con una grande necesidad. ¿Sí? Ya estaba él a los pies de Jesús, ya había captado toda la atención de Jesús, ya tenía la respuesta en sus manos, y de repente algo distrae a Jesús. Dios pierde el control, mas sin embargo Dios no pierde el control. Amén. Pero uno sí puede perder el control con el miedo, ¿verdad? Uno sí puede perder el control y pensar que mi necesidad es más grande que la de aquel, que mi problema es más grande, más fuerte que el de aquel. ¿Qué pudo haber dicho Jairo a esta mujer? Algo estaba pasando, algo había sucedido, algo había distraído a Jesús de poder seguir adelante y atender la necesidad de Jairo. Jairo pudo haber enojado, se pudo haber molestado y ha de haber dicho: Jesús, no le hagas caso a nadie, por favor, vámonos derechito a mi casa, por favor. Porque yo creo que por dentro Jairo sabía, aunque una esperanza albergaba en su corazón, su miedo le decía que su hija estaba por morir. ¿Sí? Su miedo venía diciéndole todo el camino: ya no hay solución, ya no hay solución, ya es imposible, que no entiendes. Y yo creo que ante todo eso él empezó a luchar
Desde entonces, desde que salió de su casa, desde que dejó a sus amigos, desde que dejó a su esposa, desde que se dirigió a buscar a Jesús, y a pesar de la multitud logró llegar a Jesús, pero luego ve esta situación de esta mujer que pasa algo, ¿verdad? Ahí en medio de esa multitud, ¿verdad? Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado, verdad? ¿Y cuánto tiempo pones tú que haya pasado, hermanos, mientras todo esto aconteció, cuando pregunta él: ¿quién me ha tocado? ¿Cuánto tiempo ha de haber pasado? Tiempo que, hermanos, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros nos encontramos en peligro, cuando nosotros, hermanos, estamos al borde de algo, ese tiempo para nosotros vale oro. Un segundo, un minuto, hermanos. Un segundo, un minuto para nosotros es tan valioso. Hace poco lo viví. Y ahí vamos a sepultar a mis sobrinitos gemelitos que iba a tener mi cuñada, que murieron en su vientre. Todo el papeleo y todo teníamos que hacer, y mi hermano en el hospital y yo en la casa. Hermano, ¿qué hago? ¿Qué te ayudo? Ahorita te voy a hablar, me dice mi hermano, ahorita te voy a hablar. Sí, está bien, hermano, tú dime por dónde vienes y ya vamos a ver llegar al panteón. La edad que tenían los bebés ameritaban sepultura. Al parecer ya estaba todo preparado, pero de repente le dan un pago, que tenía que hacer un pago, y tenía que hacerlo antes de la 1 de la tarde. Hermanos, teníamos 20 minutos para ir al banco y pagar y llegar al panteón. Y dice mi hermano: por favor, vete, porque hay mucho tráfico aquí, por favor paga y vete al panteón. Dile a mi papá, por favor, que llegue al panteón, porque al panteón nos cierran a la 1 para todo trámite ya en la oficina. Hermanos, ahí tienen a la hermana Vero, ¿verdad? Corriendo al banco. Luego me llevo a mi mamá, ¿verdad? Mamita, casi la quería yo cargar en mis brazos y correr. Pero llegando, que me formo. Dios mío, ayúdame, Señor, tremenda fila por allá, por acá, filas por todos lados. Y el tiempo nos comía, hermanos. Y mi mamá empieza ella no le da pena, cuando tiene una emergencia no le da pena. Sabe pedir favor, ya se mueve y le fue diciendo a los de la fila: por favor, denle lugar a mi hija, es que vamos para un panteón, ¿no? Sí, ¿no? Y de último se fue hasta adelante, hermanos. No, hombre, yo ya no hallaba ni dónde meterme, pero mi corazón latía de susto de no llegar antes de la 1. ¿Sí? Si no, esto se iba a ir hasta el otro día, y ya llevaban un día. ¿Sí? Hermanos, ya cuando salimos del banco, le digo a mi madre: madre, vete al pasito como puedas tú, pero con cuidado. Yo voy a salir volando, madre. Hermanos, de veras, literal, salí, pues claro que no volando, ¿verdad? Pero así le llamamos, volando, ¿verdad? Amén. Ay, Padre Santo, no, ojalá nadie me haya grabado. Corre con un miedo, una angustia, ¿verdad? Y te encuentras con el puesto, y te encuentras con la gente, y te encuentras con la señora que pues va paseando, porque para ella es su día de paseo, ¿verdad? Amén. Padre del cielo, yo quería hacer a todos a un lado y abran paso, ¿verdad? Como las ambulancias van pitando ahí en toda la avenida, ¿verdad? Y quieren el paso, ¿verdad? De ellos. Así yo quería, pero no se pudo. Se llena uno de angustia, hermanos, y imagínate cuánto tiempo pasó. Un minuto es a veces para nosotros tan valioso cuando estamos en estas circunstancias. Un minuto, un segundo. ¿Sí? Marta y María dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, Señor. Un
minuto es tan valioso y se atraviesa esta mujer también con una grande necesidad, hermanos. Y luego, bueno, ya terminando la situación de aquella mujer, se dirigen hacia la casa de Jairo. Y llegando ahí, la voz del miedo, aún de la gente, habla una vez más al corazón de Jairo. Y le dice, ahí en el versículo 49, hermanos, le dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Mira la voz del miedo, ¿sí? Mira la voz del miedo para que te rindas, para que no luches, ¿sí? Mira la voz del miedo todavía, hermanos, mira, ¿sí? Cuando ya se disponían a seguir, hermanos, el camino, el objetivo, y Jairo, hermanos, todavía, hermanos, con esperanza, aún en lo más profundo de su corazón, quizás una tercera parte, quizás una octava parte, pero él esperaba un milagro, por amor a su hija, por amor a lo que más amaba. Pero una vez más la voz del miedo hablando a su vida, una vez más la voz del miedo y diciéndole, ya no molestes más al maestro, ya te dije lo del principio, tu hija ha muerto, no hay solución. Te dije que ya no te muevas, te dije que ya no hagas, te dije. Te dije que no fueras, te dije que no te levantaras, te dije que no hables, te dije que en vano todo lo que haces. Y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ahora todavía ya con la de tu hija ha muerto es como ya lo es todo, ¿no? Pero ahora todavía no molestes, ¿sí? Ya no molestes. Todavía hacerte sentir insignificante, todavía hacerte sentir que ni lo vales, ni vale la pena, ¿sí? Mira la voz del miedo, hermanos, pero también, hermanos, gloria a Dios, vemos que esto quería culminar, esa voz del miedo quería culminar en derrota. ¿Sí o no? ¿Así? Ya no hagas nada, ya no molestes, ya no estés molestando, ya ni para qué oras, ya ni para qué te esfuerzas, ya ni para qué le echas ganas, ya no vale la pena, ya no vale la pena. ¿Te suena familiar? ¿Amén? ¿Te suena familiar? Ya ni para qué sigues adelante, ya ni para qué sigues creyendo, ya ni para qué esperas, ya ni para qué, ¿sí? Hermanos, dentro de este miedo, de esta voz del miedo, también ahí está el ánimo del engaño, ¿verdad? Para dejar de luchar, le dice, no molestes más al maestro, ya no sigas orando, ya no sigas pidiendo, ya no sigas buscando a Dios, ya no lo llames, ¿sí? Hermanos, ahí en el versículo 50 podemos ver la voz del miedo, pero con Cristo. Porque ya dijimos que el miedo es una emoción, es parte de nuestras emociones, ¿sí? Pero déjame decirte una verdad bíblica, amén, que si está Cristo con nosotros, la voz del miedo cambia, amén, es diferente. Y aquí en el versículo 50 lo vemos, dice, oyéndolo Jesús, cuando oyó esa voz de ese miedo sin Dios, que dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hermanos, vemos
voz bendita de Dios en medio del miedo: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué diferencia, verdad? La voz del miedo sin Cristo y la voz del miedo con Cristo. Amén. Gloria a Dios. No temas, cree solamente y serás salva. La invitación a creer, mira qué diferente al ánimo del engaño, ¿verdad? Del miedo sin Cristo. Ahí está la invitación a creer, cree solamente. ¿Sí? La invitación a no tener miedo desesperanzado, a recibir esperanza. Dice, serás salva. Cree solamente y serás salva. Amén. Cree solamente y serás salva. Hermanos, el miedo sin Dios puede hablar jactancias. ¿Sí? Hay gente que dice que no tiene miedo y se jacta de cuantas grandes cosas. Y a mí no me va a pasar nada, a mí nadie puede derribarme, me levanto porque me levanto. Pero la voz del miedo, cuando tenemos a Cristo, hermanos, así como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me he de levantar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, en medio de todo lo que le estaba sucediendo a Job, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Pero hermanos, ese miedo jactancioso, la voz de ese miedo jactancioso sin Dios, ese dice: yo las puedo porque las puedo y yo veré a ver cómo le hago, pero tengo que tenerlo. ¿Sí? Y aquí a mí el que me la hace me la paga y yo veré cómo le hago, pero yo no me puedo rendir. Pero qué precioso es que aunque tengas miedo, sepas glorificar a Dios y hablar en esperanza. Yo sé que mi Redentor vive, y aún, dijo el Job, y aún del polvo me ha de levantar. No importa si hemos de comer frijolitos. ¿Cuántos hemos dicho así? Si hemos de comer frijolitos, gloria a Dios. Amén. Este problema lo pasamos con la ayuda de Dios. ¿Sí? A veces los hijos están con miedo y dicen: mamá, ¿qué va a pasar? Hijo, no te preocupes, aunque la mamá esté temblando. Y la esposa le dice al papá: oye, esposo, ¿y qué vamos a hacer en esta situación? Y el esposo dice: no te preocupes, aunque por dentro esté temblando. Aunque por dentro esté temblando también, porque es hombre, es ser humano. Es ser humano también. Y es de humanos tener miedo. En un momento difícil, en una circunstancia donde peligramos, ¿sí? Pero los hijos confían, hermanos, en mamá, confían en papá, aunque ellos tengan miedo. Aunque tengamos miedo, hermanos, nosotros con Dios hablaremos de diferente manera. Nuestro miedo hablará de diferente manera. Amén. El miedo sin Dios puede decir: Dios no me escucha, Dios ya no me escucha, Dios no está conmigo, me ha dejado. Es el miedo sin Dios. Esa es la voz del miedo sin Dios. Y el miedo con Dios puede decir, mira lo que dice el Salmo 56:3, dice: el día que temo, yo en ti confío, Señor. Amén. El día que yo temo, yo en ti confío. Gloria a Dios. Y el Salmo 27, versículos del 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Qué bonito, hermanos. Qué bonito es cuando está Dios con nosotros. Qué bonito es. Si es bonito cuando papá y mamá te decían, o tú como padre o como madre le decías a tus hijos: hijos, todo va a estar bien,
todo va a estar bien, no pasa nada. Todo va a estar bien, no pasa nada. Momentos como cuando se ha venido un terremoto, momentos como cuando chocamos quizás, momentos como cuando alguien enfermó y va al hospital, directo al hospital, momentos, hermanos, de veras que el miedo se ha respirado y que alguien inspirado por el Espíritu de Dios dice: todo va a estar bien. Esa es la voz del miedo con Dios, hermanos. La voz del miedo sin Dios, ese reniega, ese maldice, ese: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? No me ha escuchado, Dios ya no me escucha, Dios ya no está conmigo, yo creo que ya me dejó. Es la voz de la desesperación, ¿verdad? Y un último punto, hermanos, un breve mensaje, que la voz de tu miedo te da a conocer si estás en Cristo o si vives sin Dios. Amén. La voz de tu miedo te da a conocer si estás en Cristo o si vives sin Él. Amén. Si estás en Cristo, hermano, tienes una nueva naturaleza, tienes las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios está contigo, dice Isaías 41:10. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Amén. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero cuando estamos fuera, sin Dios, hermanos, cuando el miedo nos da a conocer que definitivamente estamos lejos de Dios. ¿Sí? Es que Dios no nos ha cambiado. Es que las promesas de Dios no son nuestras. Es que seguimos en esa naturaleza de pecado. Posiblemente gente que no carga con el Salmo 23. Cuando mi miedo tiene a Dios, mira, ahí está, me sé el Salmo 23, me sé el Salmo 91, me sé el Salmo 121. Amén. Pero cuando tu miedo no tiene a Dios, tú te cargas aquí una navaja por si te falla el Salmo 23. Tú te cargas una navaja. Tú tienes una pistola en la guantera. Tú tienes un palo por allá. Y unas cuantas maldiciones preparadas para intimidar al enemigo. Unas cuantas maldiciones en la boca para intimidar al enemigo, para que se vaya por allá. Eso nos da a conocer, nuestro miedo nos da a conocer si estamos con Cristo o estamos fuera de Cristo. Iglesia, hoy puedes saber cuál es la invitación. Amén. Hoy puedes saber cuál es la invitación, iglesia. David, ¿tú crees que no tenía, el salmista David no tenía miedo cuando estaba enfrente de Goliat? Él tenía miedo. Él era un jovencito. Él era un niño, hermano. ¿Sabes qué armas tan tremendas tenía Goliat? ¿Tú crees que no le tenía miedo a esas armas? Si nomás de verlo todo el ejército tenía miedo. Pero el miedo de David, hermanos, él lo llevaba con el poder de Dios. Y le dijo a Goliat: tú vienes a mí con jabalina y lanza, pero yo vengo a ti, ¿cómo? ¿Con mis fuerzas? ¿Con otro palo más grande? No, dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso habla, hermanos. ¿Puedes tener miedo? Sí, podemos tener miedo, porque es de humanos. Amén.
pero mi miedo habla. ¿A qué altura estoy? ¿A qué nivel estoy? ¿Dónde está cimentada mi vida? ¿En Cristo? ¿En mis armas? ¿En mi sabiduría? ¿En mi valor? ¿Mi valentía? ¿Sabías que el panteón también está lleno de gente valiente? Sí, el panteón está lleno de gente valiente. Ahora, hermanos, nosotros, que la voz de nuestro miedo sea en Cristo y vengamos ante todas las cosas que se nos presenten en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que podamos decir, hermanos, gloria a Dios, como dice Filipenses 4:13, cuando viene esa adversidad y tengas miedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando tengas miedo de que tu familia se va a deshacer, tú encomiéndalos a Dios y tú di: bendito sea tu nombre, Señor, tú tienes el control. Como decía este canto precioso, ¿verdad? Tú tienes el control, Señor. Proverbios 28:1 dice: huye el impío. Mira, el miedo, la voz del miedo del que está sin Cristo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la palabra de Dios en Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Hasta van con el brujo para que le lean la mano y le hagan limpias porque siente que alguien le está haciendo un daño. Y hace cuantas cosas y nomás está mirando para todos lados porque siente que lo persiguen. Huye el impío, dice la palabra de Dios, sin que nadie lo persiga. Mas el justo, dice la palabra de Dios, mas el justo está confiado como un león. Ay, qué bendición, hermanos. Mire, yo cuando tengo miedo que dejo a un lado a mi Cristo, hasta el corazón me duele. Pero cuando respiro y digo: Señor, tú estás conmigo, Señor, hasta un calor viene así y me fortalece, hermanos. Y siento alegría, siento felicidad, me como mi pan con confianza, con paz, con tranquilidad. Y digo: el Señor tiene todo el control. Amén. Gloria a Dios. Joel capítulo 3, hermanos, último pasaje bíblico. Gózate, hermano, gózate. Joel, Amós, Abdías, Miqueas. Joel capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Amén. Diga el débil: fuerte soy. Amén. ¿Cuántos dicen: fuerte soy en Cristo Jesús? Amén. Esa es la voz del miedo con Cristo. Amén. Y le podemos decir al enemigo: lo que quieras conmigo, con Dios. Esa es la voz del miedo nuestro, los que estamos en Cristo. Lo que quieras conmigo, miren, ni te metes conmigo porque te estás metiendo ¿con quién? Con Dios. ¿Ah? Así es. Pero el miedo, la voz del miedo sin Dios, de como nos toque, a ver, ¿verdad? Pobrecito, ¿no? Sin Dios, imagínense cómo le va a ir. Yo te voy a invitar que te pongas de pie, hermano. Gloria a Dios en esta hora. ¿Tú tienes algún miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuántos quieren que ore en esta hora por ustedes, hermano? Para que ese miedo que ha estado perturbándoles, quizás quitándoles el sueño, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, se vaya en el nombre de Cristo Jesús, todo temor, toda angustia, gloria a Dios, y podamos aún en medio del miedo declarar: fuerte soy en Cristo Jesús. ¿Has sentido miedo? ¿Ha venido a atacarte en algún momento? Fíjate que posiblemente tenemos miedo y el enemigo todavía, él le quiere añadir.
En mi vida yo he tenido ataques de miedo, pero ya no es solamente mi miedo, sino siento que es un espíritu que viene y que quiere atacarme y que me quiere hacer dudar, me quiere hacer pensar muchas cosas, hermanos. Quiere quitarme el sueño y lo identifico, ¿sí? Y le digo: no vas a poder conmigo, no vas a poder conmigo, porque Dios está conmigo y mayor es el que está conmigo que el que está en este mundo. Así es que te vas en el nombre de Cristo Jesús. Si tú no haces eso, el miedo empieza a dominarte. Esa voz del miedo, hermanos, te hace perder las bendiciones de Dios. Si Jairo hubiera dejado de creer, si Jairo hubiera, hermanos, dentro de su miedo, hermanos, dejado de oír la voz del Señor, hubiera, hermanos, perdido a su hija. Hubieran pasado muchas cosas. Amén. Dios quiere bendecirnos, iglesia. Pero sí, hay una de las cosas que tenemos que vencer y ser espirituales y estar con Dios, hermanos, es esto. Gloria a Dios. Inclina tu rostro, hermano. Gloria a Dios, inclina tu rostro. Si en algún momento tú has declarado tener miedo a algo, tengo miedo quizás a envejecer, tengo miedo de enfermarme y ya no poder trabajar, tengo miedo de quizás de ser pobre una vez más, tengo miedo de volver a estar solo otra vez, estar sola otra vez. Si tú en algún momento has declarado eso, pídele perdón al Señor. Es de humanos tener miedo, pero si este miedo hoy te está diciendo o te da a notar que estás con Cristo o sin Cristo, si te ha dado a notar que te falta Cristo en tu vida, habla con el Señor y dile: Señor, ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida, porque en medio de este miedo he renegado, posiblemente he dudado de tus promesas, Señor. Posiblemente he expresado que me siento solo, que me siento sola. Posiblemente he expresado que me has abandonado, que estás lejos de mí, que no me amas. Perdóname, Señor. Yo te amo, Señor. Y no voy a permitir que todo miedo que venga a mi vida, Señor, me robe la paz, Señor, de tus promesas, de tu palabra en mí, porque yo sé, como dice tu palabra, que el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron, Señor. Yo sé que ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, Señor, me harán perder de tus bendiciones, Señor. Nada, Señor. Nada, bendito Dios. Dice tu palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, yo creo a tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo a tu palabra, Señor. Yo creo a tu palabra y toda voz del miedo de inconverso, en el nombre de Cristo Jesús, no tiene parte ni suerte, Señor. No tiene parte ni suerte, en el nombre de Cristo Jesús, de apartarme de tu palabra. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo